El pasado 16 de agosto, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció que ya está listo el dictamen de reforma al Poder Judicial, el cual se hará público en un plazo de 10 días. El dictamen tendría un total de 100 cambios a la iniciativa del presidente, de las cuales 60 derivaron de las aportaciones de los diálogos nacionales que tuvieron lugar en las últimas semanas, algunos de los cuales hemos estado cubriendo. La reforma será discutida en el Congreso en un tenso clima político, creo yo, se ha desatado además un paro laboral en el Poder Judicial entre quienes se oponen a la iniciativa y ven en esta iniciativa un riesgo a sus, ya sea derechos o privilegios. Para conocer de qué va la reforma, hoy vamos a conversar con el diputado Juan Ramiro Robledo, que es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Ya ha estado con nosotros en este espacio y le agradecemos desde luego una vez más que esté con nosotros. Diputado, gracias. Este lunes, trabajadores del Poder Judicial iniciaron un paro de labores por tiempo indefinido. Ignacio Mier había dicho ya que el dictamen, pues, contempla un artículo transitorio que garantiza que no se van a vulnerar los derechos laborales de nadie, pero hay preocupación en los trabajadores del Poder Judicial o en un sector. ¿Por qué esta preocupación? ¿Tiene sustento o no la tiene, diputado? ¿Qué nos puede decir? Hasta donde hemos escuchado, no tiene sustento, según nuestra opinión, porque los derechos laborales, estrictamente laborales de los trabajadores, incluso algunos excedidos mucho más allá de lo que tienen el promedio de los servidores públicos del país, pues están asegurados por el proyecto de decreto, de decreto que va en el proyecto de dictamen. Apenas es un Completamente. proyecto, se va a discutir. Lo que Ajá. sucede, creo yo, es que los jueces y los magistrados consideran como derechos laborales su condición de pertenencia a la carrera judicial y la posibilidad de estar ahí y de irse capacitando y ascendiendo de actuarios hasta jueces y magistrados. Eso lo consideran un derecho laboral y eso sí se altera en una parte fundamental. No le impide a un actuario pasar a ser secretario de acuerdos o secretario proyectista, no les impide ni capacitarse. Lo que propone esta reforma es que después de que completen con toda su curso, su proceso de capacitación, y si quieren ser jueces, se sometan a una evaluación que no será la de ellos mismos, sino una evaluación de un comité externo previa al nombramiento de juez que tendrá que ser otorgado por una elección popular. Creo que en el fondo lo que no quieren es ir a la elección. Y desde luego, otros privilegios que están muy por encima del resto de los burócratas, dicho sea esto, sin denostar, es decir, de los servidores públicos. Me parece que lo que quisieran es un apartado C del artículo 123. Creo que eso no va a ser posible. Pero Claro. bueno, yo creo que al rato que se den cuenta bien de cuál es su posición, pues entrarán en razón. Pero hay algo más. No ha sucedido nada. No hay razón para estar ahorita en ninguna protesta porque no se ha modificado nada. Ni Ahora, siquiera hay un acto de votación y aunque lo hubiera, no es un acto jurídico que provoque ninguna modificación al orden jurídico del país. Entonces, pues me parece que están parando en falso. Además, su convocatoria lo que preveía es que se consultara y fueran a suspender actividades mañana, pero lo hicieron desde ayer. Por una parte y por otra, digo finalmente esto. Tienen derecho todos los trabajadores a protestar, organizarse, ir a la huelga. Pero en materia de servidores públicos y de servicios tan importantes, hay un procedimiento que marca la Constitución, apartado B, fracción 10, que no están siguiendo. En este momento lo que hay pues es una suspensión sin fundamento legal de labores y pues el patrón, son los jueces y magistrados y ministros representados en el Consejo de la Judicatura, sabrán lo que tienen que hacer. Se los dejamos claro. a ellos. Se los Ahora, dejamos a ellos. diputado, ellos dicen que en estos foros que se organizaron, su opinión no fue tomada en cuenta. Yo le he escuchado decir que se hicieron cambios al dictamen
cerca de 100 cambios, pero digamos, de lo que se planteó en la iniciativa del presidente, ¿cuáles son, para no abundar, porque 100 son muchos, pero cuáles son los tres elementos sustantivos que se vienen a modificar de la iniciativa presidencial a la Bueno, discusión que tuvieron estas semanas? por partes, para contestar esa pregunta que es muy importante y de fondo. Fueron muchísimos jueces y magistrados y todos los ministros y todos los consejeros, y varias veces, y hablaron y dijeron lo que quisieron. Los convocamos para discutir algo que tenía una premisa mayor, no para discutir si habría elección o no, sino cómo se haría, en qué plazos, con qué términos, con qué procedimientos, con qué gradualidad. Y lo primero que llegaron a decir todos los ministros en la primera que reunión donde asistieron los 11 más los 5 consejeros de la judicatura fue que asumían que había una decisión tomada para llevar esta reforma en su parte principal, pero que proponían diferentes modalidades para que fuera gradual, para que no se afectaran derechos, para que se respetara la carrera. Bueno, todo eso fundamentalmente se modificó de la iniciativa original del presidente. Primero, el presidente, los tres poderes ya no proponen a su contento a ¿Qué 10 quiere decir su candidatos para contento? ministros de la Corte, ¿Qué quiere decir su contento, diputado? pues con su propia decisión de 8 votos o del presidente con su firma, sino que se les pide hacer una convocatoria pública a todo el país para que cualquiera con los mínimos requisitos se pueda inscribir para ser juez o magistrado después de pasar por unas evaluaciones internas y externas y luego ir a un proceso de elección. Eso es Interesante. fundamental. Y en ese comité de evaluación habrá personas, pues tendrán que ser de lo más notables, reconocidas e impecables. Caray, esas palabras para tratar de decir que serán personas que por su sola presencia, como evaluadores, inspiren la confianza de que será un proceso social, equitativo, justo, objetivo, no estará inclinado por prejuicios o predilecciones personales. Después de que esos tres comités hagan lo suyo, le entregarán entonces un número determinado de candidatos idóneos a jueces, magistrados y ministros al Senado. Si son muchos más de los que se requerirían para una elección razonable, si no va a haber 20 candidatos para un cargo de juez, deberían ser 2 o 3 personas para un cargo de juez, 2 personas para un cargo de ministro. Entonces, lo que se propone es que se acude a un procedimiento que desde hace muchos años el Código Civil contempla, nomás que se ha denostado con la palabra tómbola, al sorteo, a que lo aleatorio resuelva una situación en donde todas las partes están en una situación igual, equitativa, una circunstancia que no permite inclinarse por razones de mérito entre uno y otro, que todos tienen igual los mismos méritos. Bueno, pues que sea la suerte la que Claro. decida quién es en esta ocasión. Eso es algo muy importante. De Ahora, sí, por 2 o 3 cosas fundamentales. vale. Dos, los requisitos, pues prácticamente son los mismos que tiene la Constitución, salvo en el caso de jueces que se aligeró a tener los mínimos requisitos para que cualquier abogado pueda inscribirse. No resultar candidato y menos electo juez o magistrado. Incluirse, registrarse para participar, aparte de tener la edad y las buenas calificaciones y las cartas de recomendación y cosas tan sencillas que es una propuesta del presidente. Él dice, debe ser lo más simple, no se necesita nada para ser presidente de la República más que tener un modo honesto de vivir, una cierta edad y ser conocido. Igual para diputado y senador. ¿Por qué para los jueces se les debe exigir de entrada algo muy calificado y difícil de superar? No, que entren de manera muy sencilla, después sus conocimientos, aptitudes, su vocación, sus antecedentes serán evaluados rigurosamente. Ahí sí, si pasan el segundo filtro, entonces podrán llegar a competir para ser jueces, magistrados o ministros. Un juez hoy actualmente podrá registrarse para ser candidato a ministro, por ejemplo. Es decir, se flexibilizó de tal manera el procedimiento en esta propuesta. Es una propuesta para discutirse, no Sí. se ha aprobado nada, que cualquiera podrá participar
Sí. De entrada, ¿Qué Hernán. va a pasar, diputado, con los actuales ministros de la Suprema Corte? ¿Cuántos cambiarían y cuándo? Todo se puede quedar si quisiera, sujetándose a, ellos no van a ser evaluados, ni los actuales jueces y magistrados, esos tienen un pase inmediato, directo, por el Ministerio de la Disposición de la Constitución pasan, en otras palabras, pase automático. Se dice por Ministerio de Ley, que sin ningún otro requisito pasarían a ser candidatos los ministros, igual si lo quisieran. Si quisieran someterse a una elección, si no lo quisieran, pues se les deja la posibilidad de que se retiren pues con todo lo que tienen, que es Claro. muy privilegiado, muy por encima de cualquier burócrata, muy por encima de cualquier servidor público, muy por encima del funcionario más importante de este país, que es el presidente de la República. Pero tenía yo entendido que si se aprueba la reforma en 2025 se renovarían a todos los ministros de la Suprema Corte y 50% del resto de la Judicatura Federal. Es ¿Cómo es correcto, eso? es correcto. Al principio no tendría ese plazo, pero recogiendo las muchas cuestiones que se recogieron de los foros, yo con más de 104 diferencias ya en el proyecto de dictamen que hicimos respecto a la iniciativa del presidente, más de 104. Pero una fundamental fue la gradualidad. La primera no traía esa diferencia de etapas. ¿Qué es lo que se propone ahora? Bueno, pues que la gradualidad no sea tan gradual, que haya pues dos episodios. Uno primero el año que entra, en donde se renueven los funcionarios más importantes del Poder Judicial, ministros, los magistrados que faltan del Tribunal Electoral, y ahí hay una cuestión que han criticado, al ratito lo comentamos, porque ellos tienen una situación distinta, los magistrados que van a ser parte del Tribunal de Disciplina, que es otra de las innovaciones fundamentales a la Constitución, y pues esos, y la mitad del resto de los jueces y magistrados del país, tomando en cuenta en una primera etapa a todas las vacantes que hay hasta ahora y todas las previsibles de aquí a junio del año que entra. Todas Sí. esas dan un número determinado que no lo sabemos en este momento, pero es importante, de tal que quizás se acerque a la mitad. El resto, para ajustar la mitad de los cargos de jueces y magistrados, tendrá que escogerse también por sorteo. De todas las plazas de jueces y magistrados, si faltaran 200 para escoger cuáles son las que se van a elegir en la primera etapa, que es a junio del año que entra, por sorteo, cuáles serán los jueces y magistrados que estén en esas plazas, podrán competir o podrán retirarse si quieren. Bien. A algunos nos preocupa lo que va a pasar porque la justicia en México está mal, pero sobre todo está mal la justicia en el nivel local, diputado. Yo mismo la he padecido, la estoy padeciendo en este momento con un acoso judicial por mi trabajo como periodista. Y quiero contarle que de quien recibo cierta, por lo menos la única instancia en la cual puedo ver garantizados mis derechos es en la justicia federal, que me acaba de conceder, por ejemplo, un amparo porque desde el Poder Suspensión Judicial seguramente. desde el Poder Judicial de la Ciudad de México, por ejemplo, están planteando hacerme un peritaje psicológico para ver si puedo ejercer yo como periodista. Fíjese nada más el nivel de las cosas que pasan en la justicia local. Y quien me acaba de conceder un amparo es la justicia federal. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque yo creo que habría que empezar por cambiar la justicia local, que es la que está peor, y porque la justicia federal luego es la que nos defiende de las arbitrariedades que ocurren en el nivel local. ¿No ha Una parte pensado de que la quizás sería justicia mejor federal, empezar al revés? una parte nada más pequeña de la justicia federal, que son los jueces de amparo y sobre todo los jueces de amparo en materia penal, que son los que dan esa clase de protección. Pero el resto de los jueces civiles, mercantiles, especializados, penales, federales, también tienen mucho que corregirse. Y a nivel de justicia constitucional es un problema muy serio lo que han estado haciendo los últimos ministros de la Corte y jueces de amparos Pues sí, administrativos. De eso hablamos después. pues Pero sí. también, para contestar, Hernán, también se proponen el régimen transitorio que esta reforma vaya y se replique en las 32 entidades con líneas de modificación parecida, no,
donde haya una elección de jueces y magistrados, donde haya calificaciones previas y posteriores, donde no se afecte la posibilidad de que un juez o magistrado local se reelija, pero sobre las mismas reglas, en plazos que también correrán hasta el año 27. Claro. O sea, a la par se va a renovar los 32 sistemas de justicia, de acuerdo con esta propuesta, si se llega no a aprobar por nosotros, Hernán, porque lo cuando vamos a aprobar, si es el caso, el día lunes o antes de la semana que entra, va a ser un documento exclusivamente para que pase a la siguiente legislatura y ya la siguiente legislatura lo tendrá como base para tomarlo como dictamen o no y Sí. entonces empezar a discutirlo y ya lo que hagan las dos cámaras en la que sigue, sí tendrá efectos jurídicos. Sería cuando entonces los trabajadores del Poder Judicial pudieran estar Pues preocupados, sí, pero ahorita, ¿qué tal, hombre? diputado, nos tenemos que ir, pero bueno, Está yo bien. nomás dejo este comentario final. Ojalá que la reforma al Poder Judicial local no se quede en el tintero, porque lo que sucede en la justicia local es una vergüenza y es lo que más le afecta Voy a a la decir algo. gente. Y la justicia en la Ciudad de México está para llorar. Y somos la ciudad más importante del país y la justicia Voy a aquí decir algo, no Hernán. existe. Creo que en los sistemas de justicia de los estados, los gobernadores tienen mucho que ver, para bien y para más. Creo que hay que buscar la manera de que no intervengan en el poder judicial. Así es, así es, ¿Mm? así es. Muchas gracias, Seguimos diputado. platicando, Gracias. Hernán. Gracias por estar en el octágono. Ándale, hasta luego, adiós.